Bien, una jornada muy fuerte, una caída donde estamos viendo el mercado cae más de 2% el día de hoy. Continúa la retaliación de tarifas de Trump contra el resto del mundo. Canadá va a tener una rueda de prensa o está teniendo una rueda de prensa en este momento. México anuncia que durante el fin de semana va a anunciar las retaliaciones que tiene contra el mercado, contra el gobierno de Donald Trump. Entonces, básicamente tenemos una situación donde la incertidumbre aumenta y aquí desafortunadamente muy en contravía de lo que venía ocurriendo la semana pasada, donde ustedes pueden ver el mercado estaba muy tranquilo, se vio un flujo gigantesco de dinero entrando al mercado de acciones en Estados Unidos, 21.5 billones de dólares. Por el contrario, pues ahora estamos en una situación donde estamos viendo una volatilidad que aumenta y se incrementa tanto después de ese anuncio de tarifas de Estados Unidos como contra, menciono, la Unión Europea, China, etcétera. Entonces sí, aquí lo que vamos a ver es cómo el sentimiento del VIX, el sentimiento de mercado, miren ustedes cómo salta a niveles máximos, incluso muy cercanos a lo que pasó con la época del COVID. Y esto se refleja de una manera, digamos, muy clara en el incremento del indicador de volatilidad VIX, como lo mencioné anteriormente. Entonces, como lo primero que estamos viendo, un mercado que ya ha retrocedido más del 5% desde el máximo alcanzado el 19 de febrero, un periodo muy corto de tiempo para ese retroceso, pero algo muy similar. Miren que el 5.5 que estaba medido hasta el día de ayer, el día 3 de marzo del 2025, sumado a la caída de hoy que es cercana al 2%, pues nos lleva a un terreno muy similar a lo que ocurrió en el año 2019, cuando también estaban en guerra de tarifas Estados Unidos y China, caídas cercanas al 7% en dos oportunidades similares. Ahora bien, ¿hasta dónde podría ir esta corrección? Que es tal vez la pregunta mágica. Y aquí lo que vimos en el año 2020 fue una caída cercana al 20% en el año 2018. Entonces sí, es una lectura previa donde desde el nivel máximo histórico, que es el 1147, podría presentarse, digamos, si llega a continuar este escalamiento de situación, una, una caída cercana al una caída cercana al 3%, al 20%, perdón. Entonces, el día de ayer se dio a conocer el ISM no manufacturero y entonces aquí lo que se anuncia es tal vez unos indicadores macro que eh, podrían deteriorarse y entonces sí, tal vez lo que podamos mejor, a lo que debamos prestar atención es a todos esos indicadores macro que se están presentando, a ver si se empiezan a deteriorar y adicionalmente a tratar de leer un poco mejor cuál es la situación que se está presentando, se podría presentar o los impactos que podría tener esta decisión de tarifas en el mercado estadounidense. Aquí estamos viendo unas medidas preliminares de miren ustedes cómo la economía de Estados Unidos se podría deteriorar en el año 2026-2027, cómo podríamos entrar en una etapa de desaceleración económica que posiblemente nos podría llevar a una recesión en el año 2026 y 2027, como lo mencioné anteriormente. Eh, Adicional a eso, pues también estamos viendo una caída en el mercado canadiense, una caída muy fuerte, un impacto de corto plazo. Eh, y por otro lado, y por otro lado, y por otro lado, entonces también podríamos entrar aquí a ver cómo el mercado de Canadá o el mercado canadiense también tendría, digamos, un impacto significativo. Esos impactos, digamos, de tarifas, pues desafortunadamente también se suma al anuncio de Donald Trump esta mañana, donde le quita total apoyo a Ucrania en términos militares y en contra de lo que está pasando en Europa, porque el fin de semana anunciaron que ellos iban a apoyar a Ucrania, etcétera. Pero miren ustedes que no es tan sencillo.
Cuando Estados Unidos le quita el apoyo militar a Ucrania, entonces llega un Europa que viene totalmente golpeado, que también muy seguramente entre en una época de recesión en el año 2026, que es lo que estamos previendo, y no tiene caja ni digamos el dinero suficiente para poder salir a apoyar esta guerra Ucrania-Rusia. Es una situación bien compleja la que se está viviendo o la que se podría vivir en Europa por cuanto, digamos, le dieron ese espaldarazo a Ucrania, pero realmente no tienen los recursos para hacerlo. En términos de recesión, lo que estamos viendo aquí es el movimiento de la curva de tasas de interés y entonces acá, miren ustedes que cuando se presenta un empinamiento, básicamente, tiempo después del empinamiento, diríamos que básicamente al final del empinamiento de la curva, la diferencia entre 2 y 10 años, lo que se empieza a ver es el famoso aplanamiento de la curva, un movimiento de aplanamiento, y la inversión de la curva y el posterior aplanamiento de la misma. Pero sí son una medida muy interesante para ver las épocas de recesión. La situación actual, pues venimos estábamos con una curva invertida, pero miren que ustedes el movimiento sí era muy similar, varios meses, casi años, donde la curva trató de aplanarse, bueno, primero se aplanó, después estaba un poco empinada, pero fíjense en ustedes que después lo que estamos viendo es ese aplanamiento, entonces sí empata mucho con lo que podría ser una recesión. Y estoy hablando de recesión en este momento porque la Reserva Federal de Atlanta publicó esta mañana la perspectiva de crecimiento para el primer trimestre del año 2025, donde menciona que la economía estadounidense podría presentar un crecimiento negativo, una desaceleración del 2.8%, casi 3%, un número que no se había visto en los últimos años y que le genera más ruido y mayor volatilidad al mercado accionario. Entonces tenemos un componente adicional, es esa perspectiva de desaceleración económica que desde nuestro punto de vista podría incluso ser primero en Europa, después en mercados emergentes y posteriormente en Estados Unidos. Si bien es cierto, tenemos resultados corporativos, esta semana prácticamente me voy a saltar este punto porque no importa qué pase con los resultados corporativos, el mercado no va a estar mirando esto, el mercado va a estar centrado 100% en lo que ocurra entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, situación geopolítica muy delicada, y Europa, y obviamente toda la guerra tarifaria que está teniendo Estados Unidos contra el resto del mundo, lo que nos lleva a tener un sentimiento muy, muy delicado. Miren ustedes el reporte de CNN como muestra que las personas están asustadas y entonces pasemos rápidamente a ver cómo le fue al portafolio primero durante estos 2 primeros meses del año, donde tenemos una rentabilidad del 3.11% contra el Standard & Poor's que tiene 1.37%. Esta rentabilidad del Standard & Poor's prácticamente se ha borrado durante estos 2 primeros días del mes de marzo y lo que tenemos ahora es una rentabilidad totalmente negativa del Standard & Poor's para el año 2025 en lo corrido del año. Nuestro portafolio pues es de 3.11, levemente negativos en el mes de febrero, y aquí vemos el resumen de lo que ocurrió durante el mes de febrero, donde le ganamos al Standard & Poor's solamente acompañados por la gente de JP Morgan Equities, y miren ustedes que el resto de gestores está en la parte negativa de la gestión. Esta gráfica, que es la final y la que hemos venido analizando durante varias semanas, varias jornadas, es donde se mostraba esa zona tan débil de la media móvil 100, y miren ustedes cómo definitivamente no se pudo romper esa resistencia cercana a los 6.100 puntos y por el contrario nos estamos yendo hacia el lado negativo. Entonces acá tenemos un detonador adicional que es todo lo de las tarifas, la situación Ucrania-Rusia, que también le genera ruido al mercado, y entonces tenemos 2 puntos de inflexión o 2 puntos potenciales. El primero, una caída que llegaría a un 10%, lo que ha pasado desde el máximo histórico hasta esta zona de congestión de 5.400 a 5.600 puntos, es el escenario más probable que vemos en el corto plazo.
Si la situación se vuelve más fuerte y más drástica, definitivamente sí podríamos llegar a esa caída total entre 15 y 20% del Standard and Poor's. Y entonces por esa razón es tan importante mantenerse muy líquidos en este momento. Es lo que estamos haciendo en nuestro portafolio de inversión desde el día de ayer, muy en línea con una posición defensiva para tratar obviamente de proteger el portafolio de los inversionistas lo que más, hasta donde más podamos. Aquí hay que prestar atención hacia adelante. El día viernes hay un reporte de empleo en Estados Unidos, la guerra comercial que está teniendo Estados Unidos contra el resto del planeta y la situación de Rusia y Ucrania que podría ponerse cada vez más fea. Espero tengan un resumen muy rápido y breve de cuál es la situación, mucha cautela en las decisiones de inversión durante estas jornadas y les deseo una feliz semana a todos. Muchas gracias por su participación.